Pauta de análisis por la 100.5. 8:37, estamos de regreso con Víctor Maldonado, sociólogo, analista político de la Democracia Cristiana, y Hugo Herrera, doctor en filosofía, académico de la UDP, quienes nos acompañan como cada martes. Muchas gracias por venir, ¿cómo están? Buen día. Muy bien. Muy buenos días. Oye, vamos a arrancar, hay mucho tema para profundizar, pero hay una pregunta que está dando vuelta respecto de la salida del ex subsecretario de Hacienda, de la decisión del gobierno también, ¿no es cierto?, ya de mandar una reforma constitucional respecto del test de droga, de si el gobierno se apuró mucho en tomar esas decisiones respecto a funcionarios públicos o no. Y lo segundo es, ayer renunció ayer otro Seremi. Más como 30, creo en total, si suma uno. Entonces, ¿qué pasa que hay tanta rotación de funcionarios en el gobierno? Los dos puntos a la vez. Hugo Herrera. A ver, yo creo que es una señal en cierto sentido positiva que renuncien Seremi. Lo que pasa es que son muchos. Pero llevan 28 renunciando. No, está bien, pero deben ser los funcionarios públicos son miles, digamos. Entonces, que no se apernen, sino que haya una cierta facilidad para que se muevan. A lo mejor, claro, si esto sigue va a ser un desangramiento. Uno pediría más prudencia en el nombramiento. Pero yo no veo como señal negativa que el gobierno esté más inclinado a las salidas que a pernar, digamos. Porque eso es algo que le hace daño. Si renuncian, porque uno de ellos decía son que renuncias y peticiones de renuncia, claro. Ahora, que alguien renuncie por el sueldo a un puesto público es raro, porque uno que está publicado, es un pasmado que no se informó, digamos, y dos, al servicio público por una cosa de decoro. En nuestra mentalidad occidental y cristiana se habla de servicio público. Entonces uno no va ahí a ganar plata. No gana tan mal un Seremi, ¿eh? No sé, el sueldo bruto de un Seremi en Chile ronda entre los 4,5 millones y los 5,600,000 pesos mensuales, dependiendo de la cartera, de la región y la aplicación. Como profesor de los universitario, ajustes. más o menos. Claro. Sí, no pero duran ser, tan poco. Muy poco. Lo que pasa es que se van para la calle. Ya, pero digamos que no todos renunciaron porque no les gustó el trabajo. Hay varios que están renunciando por situaciones complejas, ¿no es cierto? Por denuncias de abuso sexual, denuncias de abuso laboral. No me complica esta tendencia a sacarlos, digamos. Y lo mismo creo que en el caso, en el caso del subsecretario creo que hay un tema ahí delicado porque se hizo público y se hizo con bombo y platillos, digamos. O sea, si uno va a sacar a alguien por un test de droga, sáquelo nomás. No lo castigue además con un escarnio público. Ahora, en este caso, al parecer, además, sería dudoso porque el involucrado declara que no consumió droga, digamos. Víctor, ¿tú conoces bien ahí el funcionamiento del Estado por droga, dentro? Conozco el Estado, pero cuando funciona. Ahora veo por qué me abrían los ojos, Víctor. No, del Estado. Sabe de droga. Del Estado. Tengo la práctica, no la teoría. Si uno lo compara con el gobierno de Piñera 1, por ejemplo, la gran crítica que se le hacía a Piñera era ¿por qué no terminan de nombrar a las autoridades públicas? Como que se demoraba. Mucho pero una vez que se nombraban, ahí quedaba, haciendo su trabajo. Esto de hacer noticia porque es difícil retener Seremis es algo muy novedoso. Porque si alguien cree que ser autoridad es tener puros privilegios, no entiende nada, porque los privilegios son para que cumpla una misión muy difícil. Y eso significa encarar muchísimos problemas y nadie se ha hecho millonario por estar en el Estado, digamos. Eso sea. Pero, ¿por qué al gobierno le pasa esto? Es sorprendente. Porque no tiene una buena selección de personal. O le cuesta encontrar. ¿Le falta elenco donde escoger? Le falta elenco a los nuevos del gobierno, porque quienes estaban ya en 2 gobiernos podrían dictar cátedra a los nuevos, pero el problema es que está combinando inexpertos a cargo con expertos subordinados. Entonces esa cuestión no funciona en ningún sitio. Y lo que sí me parece mal fue el modo como se trató al subsecretario de Hacienda. ¿Por parte de quién? Por parte del que lo sacó. ¿Usted dice que el gobierno lo trató mal? Lo trató mal porque no lo cuidó. Porque si un test sale positivo y hay una posibilidad de verificarlo, se espera la verificación. No se actúa. ¿Por qué la premura? ¿Qué te apuraba? Podías retenerlo, sacarlo, suspenderlo, podías pedir permiso, cualquier cosa. Pero déjeme ser abogado del diablo. Sí.
se sabe el viernes, porque ¿Quién es el diablo? ¿Quién es el diablo? El jueves se sabe, ¿no? Que dos medios de comunicación ya manejaban la noticia. Y aparece que dio positivo en un test. Y el gobierno dice, no lo voy a sacar. ¿Usted cree que las críticas no serían que el gobierno no actúa ante alguien que tiene un test positivo por droga? No. ¿Por qué te ¿Usted que no apuras? habrían críticas? No, o sea, el ministro del Interior le dicen, oiga, si no nos aprueba tal cosa en la reconstrucción, no vamos a votar por ese proyecto. Bueno, no voten por el proyecto. O sea, tiene una crítica, una acción en contra, y el que está firme, está firme. ¿Por qué sometieron a una persona a un doble castigo? Primero, lo sacan. Segundo, puede salir que en realidad no lo merecía. Y tercero, y si no regresa, significa que, o sea, ¿por qué se le castiga? En reiteradas ocasiones. Yo encuentro que se hizo muy mal, que alguien se asustó muchísimo, que esto no es premura, esto es acción efectiva. Se reconoce el problema, estamos a la espera de la prueba y se espera la prueba. ¿Para qué este doble castigo? No tiene ningún sentido. Hugo Herrera, ¿algo más que agregar respecto a eso? Yo estaba pensando más que en el subsecretario, que estoy de acuerdo, digamos. O sea, aquí el punto es por qué había dos periodistas que sabían que había dado positivo y antes de que fuera definitivo. Está bien. Informar. Pero de adentro hay alguien muy desleal con el subsecretario. El rol del segundo piso ahora, no es informar. Creo que esto nos lleva a un punto que es difícil de roer, que es el tema de los subsecretarios, estoy hablando en general, digamos. ¿Por qué hay tanto funcionario político en Chile? Y yo ahí, a diferencia de don Víctor, creo que hay gente, no que crea de alto nivel, que crea que se puede hacer rico en el Estado, pero hay mucha gente de mando medio, por decirlo así, que cree que puede hacer su trayectoria completa de vida en el Estado. Hacer carrera. Y tener su lote, y cortar la cola, y todas esas prácticas que hoy día, de los sueldos me refiero, todas esas prácticas que hoy día nos tienen complicados porque la burocracia estatal no está al nivel que se le pide. Y eso creo que es muy delicado porque ahí tocamos un tema muy sensible, que hay que tocar si queremos realmente reformar el sistema político. O sea, en Alemania, yo me acuerdo cuando estaba estudiando el doctorado, me impresionó porque Alemania es un sistema federal, o sea, daba funcionarios públicos, pero cuando cambia el gobierno cambian 50 funcionarios. Inglaterra creo que son menos, en el Reino Unido. Claro. Y en Chile es como la estampida de los búfalos. Bueno, o sea, es una cuestión, es la razón por la cual los gobiernos también, los partidos les gusta. Es terrible. Entonces uno no puede tener 3.000, es como un cumpleaños con 3.000 amigos, digamos. Yo no voy a tener un cumpleaños, 3.000 funcionarios probos, buenos, rectos y ágiles, no los voy a tener. Para avanzar en otros temas también, creo que hay debates de una agenda valórica, que había una promesa de que no se iba, bueno, por una parte está este proyecto de latidos del corazón, hay una discusión ahí podemos abordar, y lo otro es un debate que lo hemos visto, que lo plantea Carlos Peña en su columna del domingo, y a la que le responde el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, que tiene que ver con esto de hacer misas en la moneda. No, me parece un tema menor, porque finalmente es el corazón del aparato de la red de la República, el Palacio de la Moneda, donde hay una organización de misas diarias, y que en este caso la ministra de Desarrollo Social está organizando una misa, ¿no es cierto?, para las personas que lo han pasado mal. Lo que decía Carlos Peña es que un Estado de carácter laico no deberían hacer esta misa, porque además hay muchos otros cultos, además de la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo ven esta discusión de lo valórico puesto sobre la República? Víctor. A ver, la moneda tiene dos capellanes. Uno es un pastor y un cura católico. Y hay momentos en que la religión se une en celebraciones nacionales. Hay Te Deum y nadie cuestiona cuando corresponde. El problema es volverlo una práctica habitual, porque en el Estado se tiene que representar todo chileno o chilena más allá de sus creencias. Es el más allá, no el más acá. Uno no se apropia del Estado, no lo bautiza, si se quiere, porque no corresponde. Entonces, la representación del gobierno debe permanecer laico, porque para eso lo elegimos, para que todos pudieran sentir que la moneda en el gobierno están en su casa, no son visitas. Entonces, yo creo que nadie por sus creencias puede ser sancionado, pero nadie puede convertirla en creencia oficial. Bien. Hugo Herrera. A ver, respecto a este tema, yo estoy de acuerdo
y creo que... ¿De acuerdo con quién? De acuerdo con don Víctor. Y creo que hay un problema aquí de histórico. O sea, que en Chile perdimos 50 años de historia institucional por la cuestión del sacristán. O sea, los temas religiosos en Chile pueden volverse realmente un estorbo, porque tanto los laicos como los cristianos o católicos, en el caso del sacristán, reaccionan en una disputa que tiene más que ver con convicciones muy profundas, difíciles de objetivizar. Entonces, todo el siglo XIX, la segunda parte, Chile, en vez de pensarse como país, como se había pensado en la primera mitad, se dedicó a estas cuestiones. Podríamos involucrarnos, o sea, siempre hay que ver ese riesgo. Y yo lo veo en la derecha. O sea, el tema del aborto, para ir ahora al tema del aborto, parte por la mitad. Yo diría justo por la mitad a la derecha. Entonces, ¿qué hacen los nacional libertarios levantándolo, digamos? O sea, piensan en suicidarse. A lo mejor no. Quizás quieren suicidarse. Pues, partir por la mitad. A la derecha, claro, pero estando en el gobierno suicidarse. Pues, es echar abajo un avión propio. Entonces, ¿quieren hacer eso? Ahora, el proyecto creo que está muy mal planteado, porque no tiene sentido. Estamos hablando del proyecto de los latidos del corazón, que son por 3 causales puntuales, no ese aborto si libre. Si te violan, no se escuchan los latidos, porque el aborto va a ser antes, digamos. Nadie va a esperar a los 8 meses para hacerse el aborto. Si es terapéutico, te obligan a escuchar los latidos, porque si es preeclampsia o algo así, la madre tiene que escuchar los latidos. Y si es la tercera causal de feto inviable, no vas a escuchar latidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No se escucha el latido. Se puede escuchar el feto inviable. Es que, el feto inviable. Sí, mira, hay varios testimonios que han circulado en estos días que son atendibles, porque una cosa es hablar desde la idea, desde la ideología, y la otra es desde las experiencias. Nicolás Izaguirre, a mí me tocó entrevistarlo hace muchos años en Revista Paula, y yo le hice esa entrevista en la que él cuenta la historia del embarazo, tuvieron que esperar hasta que naciera su hijo y que moría en el minuto de nacer. Y lo que significó esa espera para la pareja, para la madre, para el padre, esperar a que nazca tu hijo muerto. O sea, hay que ser un poco empático, quizá al Estado no le corresponde ser empático, pero probablemente atender situaciones de esa envergadura. Mónica Pérez ha contado su experiencia, Mirna Schindler, o sea, han habido experiencias muy traumáticas, y ese trauma probablemente queda en la cabeza y en la vida de cada una de las mujeres que vivió eso. No es un tema de gusto. Maldonado. Víctor. ¿Y por qué estamos reviviendo dolores colectivos? Porque a una minoría se le ocurre plantear un tema de la peor manera que se pueda uno imaginar. Tenemos una iniciativa parlamentaria de un partido que no es de la coalición de gobierno. Y sin embargo, el debate divide a la derecha, como aquí se ha dicho, por la mitad. Divide a la derecha. Imagínense al país. Entonces, tenemos un grupo que no se sabe por qué estamos discutiendo algo que no tiene viabilidad. No tiene viabilidad política ninguna. O sea, estamos hablando... Lo más probable es que se archive. Sí, pero se archiva después de por qué nos dedicamos tanto tiempo a discutir algo que un grupo pequeño, ideologizado, puso el tema, al menos. Puso el tema de la manera más insensible que se puede imaginar. Porque en el fondo es, y yo quiero que además sufran cuando lo hagan. Que sufran más. Y la Convención 2 ya fracasó por esto. O sea, es volver a levantar un tema además de torpeza política absoluta, digamos. Pero en realidad yo creo que hay un tema así. Mira, nosotros tenemos estos valores. Los vamos a imponer, les guste o no les guste. Cualquiera sea el costo político que signifique para próximos y lejanos. ¿Y qué fue? Pero el país no puede vivir permanentemente en este extremo. En responder al extremo porque se le ocurre. Tiene que regularse, porque la alternativa en el fondo es tensionar tanto a la derecha que los que se sientan excluidos al final sean los más moderados dentro del gobierno, por unos que ni siquiera están dentro. Eso no se entiende. Pero esta iniciativa no es del gobierno. Ellos saca terreno el gobierno, probablemente, no sé, tendrá esa, a lo mejor esa es la intención del proyecto. Sí, ¿no? pero después que una ministra sale de misa probablemente tenga algo que opinar al respecto. O sea, esto se está volviendo de la misa frontera en la moneda, donde se quedó la frontera. Después de la misa en la moneda, claro. Sí, no, yo creo que si estamos pensando en darle viabilidad al sistema político luego de una crisis de legitimidad, no son estas las actitudes en las que hay que descansar, digamos. O sea, el gobierno tiene una oportunidad, de hecho, en tomar distancia de los nacional libertarios, lo que
lo que no le hace mal. Yo creo que tener siempre a alguien más al extremo es bueno porque uno puede marcar bien los puntos. No ha dicho eso, ahora que lo mencionas, no ha dicho, por ejemplo, esto no está dentro del programa de gobierno y no es tema para nosotros. No lo ha dicho. Es más, José García Ruminot dijo que al revés, que había que verlo. Claro, es que yo creo que García Ruminot, o sea, lo que falta aquí es un pronunciamiento del presidente, porque la tarea de García Ruminot es la composición. Claro. La composición del lugar, digamos, que esté todo armado el lote así de... Entonces no hay que pedirle a él la ruptura, pero el presidente podría zanjarlo y decir, esto no es tema. Además que en la campaña lo dijo. En la campaña dijo que no iba a levantar este tema. Es que no zanja los temas. ¿Quién? El presidente. No los zanja. Recuerden que ha llegado a cosas extremas, la tensión sube y al final el presidente los reúne, pero tampoco es que salga con una resolución diciendo y la decisión es irnos por aquí, sino que dice, hemos tenido una muy buena conversación, se la pasan conversando, pero ¿por qué se distraen tanto tiempo en cosas menudas? ¿Es una cuestión de estilo del...? No, es un problema de liderazgo, es un tema de liderazgo. Por ejemplo, tú tienes aquí a los dos ministros políticos. Tenemos a Alvarado, que es dialogante y es firme. Esto sí, esto no. Tiene que poder decir no. La palabra tiene que ser las dos. Y tenemos a García Ruminot, que más bien dice sí y más o menos. Y el ministro Quirós no lo saca de la trilogía. Quirós el hombre del no. Es el doctor no, pero ya. pero el que no tiene las dos palabras no es político. No es buen político. ¿Te parece que hay un problema de liderazgo en el gobierno? O sea, yo creo que tiene la oportunidad en este caso de definirse y si no lo hace, creo que sería un problema de liderazgo, efectivamente. Ahora, la última encuesta Criteria, sí, preguntaba por el aborto en 3 causales y la verdad es que, como tú dices, o sea, mayoritariamente está en contra porque es un aborto en 3 causales. Una discusión que la sociedad chilena dio, no solo la política, la sociedad, sino que también en la derecha había un quiebre importante respecto de ese punto. Creo que, o sea, yo creo que la derecha chilena, si tú la analizas, es económicamente en muchas partes muy liberal. Muy. Y en temas de... Valóricos. Conservadora y liberal. Ahí está por la mitad. Pues, y lo que no tiene... donde está deficitaria, es un discurso propiamente político. Ese es el problema de la derecha. Entonces tú elevas, además de desenmascaras, digamos, un sector político y tú dices, estos tipos mezclan moral con economía, digamos. O sea, van por un carril distinto. Hugo, haga usted su punto final aquí. Gracias Hugo, a Víctor. Víctor, perdón. Yo creo que el gobierno tiene una carencia y la carencia la tiene la oposición. Si la oposición fuera más fuerte, centraría al gobierno. Pero como tiene las votaciones aseguradas, se está portando mal. Buen punto que vamos a dejar pendiente, la oposición, que en realidad efectivamente está como... Un poco líquida. Más que líquida, como poco influyente, Víctor, ¿no? Pero no tenemos un satánico doctor, no, eso sí que no nos falta. 8:55 de la mañana y despedimos a nuestros panelistas de martes: Víctor Maldonado, sociólogo y analista político; Hugo Herrera, doctor en filosofía, académico de la UDP. Un gusto como siempre. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Estén muy bien.